Bueno, comenzaremos entonces con la sesión programada para hoy. Les he compartido mi pantalla en la que podemos ver el libro de Hamid Tahan en la página 573 y vamos a empezar con estos problemas o estos ejemplitos de cadenas de Markov en los cuales hay que modelar la cadena, ¿no? En realidad hay que identificar bien los componentes de la cadena, hay que modelar la cadena, si se puede se grafica la cadena y aparte hay que generar la matriz de transición, ¿no? Otro de los conceptos que hemos visto en la anterior clase. Entonces vamos a explorar primero el ejercicio número 1, y les voy a compartir mi pantalla Excel para que podamos resolver este ejemplito. ¿Se ve la pantalla Excel, jóvenes? Sí, se está viendo. Bueno, entonces tenemos el enunciado de este ejemplo. Como les dije, está en el Taja, les di a la página. A ver, les voy a dar los datos exactos. Está en el conjunto de problemas 17.1a, en la página 573, es el ejercicio número 1. Entonces vamos a trabajar con este ejemplito. Hemos visto algunos conceptos interesantes en lo que es cadenas de Markov. Pasamos entonces justamente a explorar la solución. Leeremos el enunciado, ¿no? Tal vez lo debemos ampliar un poquito para que se vea mejor. Y dice lo siguiente: un profesor de ingeniería adquiere una computadora nueva cada 2 años. El profesor puede elegir de entre 3 modelos, M1, M2 y M3. Si el modelo actual es M1, la siguiente computadora puede ser M2 con probabilidad de 0.2 o M3 con probabilidad de 0.15. Si el modelo actual es M2, las probabilidades de cambiar a M1 y M3 son 0.6 y 0.25 respectivamente. Pero si el modelo actual es M3, entonces las probabilidades de comprar los modelos M1 y M2 son 0.5 y 0.1 respectivamente. Represente la situación como una cadena de Markov. Entonces, este primer ejemplo nos está pidiendo que representemos esto como una cadena de Markov. Vamos a hacer eso, ¿no? Explorando algunos conceptos teóricos que hemos visto en la anterior clase. Entonces, ¿qué es lo que les decía con relación a una cadena de Markov, ¿no? Voy a solicitar que participen, que puedan vertir sus opiniones, que puedan participar. Decíamos que una cadena de Markov justamente es un proceso estocástico, ¿no? Y un proceso estocástico monitoreaba el comportamiento de una variable que es normalmente aleatoria, ¿no? O sea, monitoreaba una variable, el comportamiento de esta variable bajo cierto parámetro, y ese parámetro normalmente era el tiempo, ¿no? Normalmente era el tiempo. Ahora, un concepto muy importante, ¿no? En otro texto figura que, en otros textos figura que una cadena de Markov es una colección de variables aleatorias y todo eso. No hemos visto la clasificación de las variables aleatorias en la anterior clase. Hemos analizado qué tipos de procesos estocásticos hay y hemos concluido, hemos identificado claramente en qué tipo de variante de estos procesos estocásticos vamos a enfocar, las cadenas de Markov homogéneas. Y más adelante vamos a ver el concepto de una cadena de Markov ergódica, las propiedades de una cadena de Markov también. Entonces, veamos, este es un ejemplito en el cual nos dice que hay un profesor de ingeniería que adquiere una computadora nueva cada 2 años. Eso significa que va cambiando cada 2 años el equipo que tiene, ¿no? Entonces, primer concepto muy importante, este profesor renueva su equipo cada 2 años y dispone de 3 modelos para elegir: el modelo M1, el modelo M2 y el modelo M3. Entonces, nos da un cúmulo de opciones, que si tiene una M1 puede cambiar a una M2 o a una M3 y así sucesivamente. Un conjunto de opciones, y lo que se nos pide en este caso es expresar esta situación como una cadena de Markov. Ahora, hay que
analizar ciertos aspectos que son muy importantes en una cadena de Markov, ¿no? ¿Qué variable estamos monitoreando? ¿No? ¿Cuál es la variable aleatoria que estamos monitoreando? Segundo aspecto muy importante, ¿cuáles son los estados? ¿Entre qué estados puede moverse el comportamiento de esta variable aleatoria? Y el paso que se va a traducir, bueno, en realidad debe estar íntimamente relacionado con el comportamiento del parámetro bajo el cual monitoreamos esta cadena de Markov, ¿no? Porque estamos monitoreando. Entonces, podemos armar la matriz de transición. Primero identificaremos claramente cuál es la variable aleatoria que estamos analizando, cuáles son los estados que posee esta variable aleatoria, ¿no? Para empezar. Entonces, quisiera escuchar a los jóvenes, saber qué dicen al respecto. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la variable aleatoria que se está observando en este caso? ¿Qué tiene un comportamiento aleatorio en este ejemplo, ¿no? Vamos adelante. Jóvenes, les escucho. Nada, jóvenes. Nadie se anima. A ver, veamos el chat. En el chat tenemos alguna que puede hacer cualquiera de cada modelo. M1, M2, M3. Interesante el aporte. Estamos cerca, ¿no? Estamos cerca. A ver, aspectos muy importantes. Hay que identificar claramente la variable aleatoria que se está monitoreando. En este caso, podemos decir que el ejemplo trata de un profesor de ingeniería que va cambiando su computador cada 2 años, ¿o no? Cambia ese equipo cada 2 años, ¿no? Entonces, ese comportamiento mmm, tiene, digamos, algún resultado establecido, algún tipo de resultado al que pueda llegar con certeza. Creo que no, porque el que pueda cambiar el profesor su equipo y disponga de 3 modelos M1, M2 y M3 no garantiza que, por ejemplo, si tiene ahora un modelo M1, el siguiente que va a tener es un M3, por ejemplo, ¿no? O sea, no tenemos esa certeza, ¿o no? ¿O sí tenemos esa certeza, jóvenes? ¿Qué opinan? No, no, no habría. No habría esa certeza, ¿no? No hay esa certeza. Eso significa que existe cierto grado de incertidumbre con relación al comportamiento que tiene este profesor de ingeniería a la hora de renovar sus equipos. Entonces, aquí viene un concepto muy importante, ¿no? En el momento en el que exista cierto grado de incertidumbre con relación algún aspecto, alguna variable, significa que su comportamiento es aleatorio, porque hay una probabilidad de ocurrencia de algún evento asociada, ¿no? Entonces, en este caso, pregúntense eso, ¿sí? Analicen bien cuál es el comportamiento aleatorio que se está monitoreando. En este caso, el comportamiento del profesor, ¿no? Se traduce de alguna manera en un comportamiento aleatorio. Entonces, esa es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos redactar esto, jóvenes? ¿No? ¿Cuál es la variable que estamos observando? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la variable aleatoria, jóvenes? Nada, jóvenes. Nadie se anima a dar su opinión. ¿Cuál es la variable aleatoria? Hemos hablado de que el comportamiento del profesor con relación a la compra de su computador es aleatorio, ¿no? Entonces, estamos hablando justamente de esa variable. ¿Cómo podemos expresar esa variable? O sea, redactar esa variable.
básicamente va a ser el comportamiento de renovación del equipo de computación del profesor de ingeniería, ¿no? De ingeniería. Bueno, algo muy importante. Entonces, la variable aleatoria en este caso va a ser el comportamiento que tiene este profesor de ingeniería con relación a la renovación de su equipo de computación, ¿no? No se conoce con certeza cuál es el equipo que va a elegir, ¿no? Eso va a depender de ciertos aspectos. ¿De qué aspectos depende? De los modelos que dispone y, bueno, en este caso va a estar íntimamente relacionado con la probabilidad de ocurrencia de un evento u otro. Entonces, ya sabemos, en cadenas de Markov identifiquen bien la variable que se está tratando, que se está observando. Segundo aspecto muy importante, este segundo aspecto son los estados, ¿no? ¿Cuáles son los estados de esa variable? ¿Qué estados puede tomar? ¿Qué estados puede tomar esa variable, jóvenes? Les escucho. Puede ser tal vez M1, M2 y M3. Correcto, correcto. Puede tomar tres estados. Puede adquirir una computadora M1, puede adquirir una computadora M2 y puede adquirir una computadora M3, ¿o no? Entonces, la variable aleatoria que estamos observando en este caso en realidad es eso, ¿no? Eh, el, el, el computador que va a tener el profesor de ingeniería, ¿no? El comportamiento de la renovación del equipo de computación, o sea, qué tipo de computadora va a tener en el tiempo, ¿no? Entonces, para redactarlo de mejor manera, ya que hemos llegado a una conclusión muy interesante, vamos a mejorar esta redacción y vamos a decir que es la variable aleatoria va a ser el comportamiento del profesor con relación al equipo que tiene, ¿no? Listo. Redactando de otra manera, ¿no? El comportamiento del profesor con relación al equipo que tiene. O sea, en un lapso de tiempo puede tener un equipo, renueva, ese comportamiento es totalmente aleatorio y puede tener el mismo equipo, puede renovar con el mismo equipo o puede tener otro equipo. Entonces, básicamente estamos hablando de una variable aleatoria de ese tipo. Los estados, como decía su compañero, son M1, M2 y M3, o sea, simplemente puede moverse en esos tres estados. O tiene un computador M1, o tiene un computador M2, o tiene un computador M3. Entonces, hemos identificado claramente los estados de esta variable aleatoria. ¿Qué más? ¿Qué más es importante a la hora de ver una cadena de Markov? ¿No? Podemos ya con estos conceptos, de alguna manera, elaborar una matriz de transición, que es lo que nos importa en realidad, ¿no? El comportamiento de esta variable aleatoria se resume en una matriz de transición, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer el gráfico de esta matriz de transición, perdón, de esta cadena de Markov, una vez armemos la matriz de transición. Entonces, ya saben, jóvenes, la variable, los estados y cuál es el parámetro que estoy utilizando para observar esa variable, ¿no? Eso está íntimamente relacionado con el paso, un concepto, ¿no? Puedes pasar de un estado inicial a otro estado. Entonces, ¿bajo qué parámetro estamos observando la evolución de esta variable, ¿no? Les había sugerido en la clase anterior, de que este parámetro normalmente es el tiempo, ¿no? Que normalmente vemos la evolución de la variable en el tiempo. Ahora, en este caso en específico, estamos hablando eh, de qué tipo de parámetro a través del cual estamos observando la variable. Escucho
sus opiniones, jóvenes, o tal vez mediante el chat. ¿Nada, jóvenes? ¿Bajo qué parámetro estamos observando esta variable aleatoria? Vamos, sus opiniones. ¿Bajo qué parámetro observamos esta variable aleatoria, jóvenes? Básicamente, estamos utilizando nuevamente el tiempo como el parámetro. A ver, veamos qué tenemos en el chat. La probabilidad, dice Brian Mauricio. En realidad es el tiempo, jóvenes. Estamos viendo la evolución del comportamiento de la variable aleatoria, que en este caso es el comportamiento del profesor con relación al equipo que tiene. O sea, en un lapso de 2 años puede tener un equipo, los otros 2 años siguientes puede tener otro equipo y así sucesivamente. Entonces, nuevamente estamos hablando de que el parámetro bajo el cual se observa esta variable aleatoria es el tiempo, ¿no? Es el tiempo. Decimos, ahora tiene este computador, dentro de 2 años va a tener otro computador y así sucesivamente. O sea, observamos la variable aleatoria bajo este parámetro, que en este caso es el tiempo. Ahora, un concepto muy importante, ¿no? Analicemos lo siguiente. ¿De cuánto es el paso, no? El paso, podemos entender como el lapso de tiempo que transcurre entre un estado y otro estado, ¿no? Vamos a marcar de esa manera para este ejemplo. ¿Cuál es el paso entonces, jóvenes? ¿Cuánto tiempo transcurre entre que se dé un estado y otro estado? Puesto de otra manera. Vamos, sus aportes. ¿Cuánto tiempo transcurre? Correcto, son 2 años, ¿no? Ese es el 2 paso. años, pues. Correcto, son 2 años, porque estamos tomando 2 años para movernos de un estado inicial a otro estado inicial. Entonces, siempre hagan este análisis previo, jóvenes, siempre hagan este análisis previo para ver cómo se comporta la cadena de Markov. Siempre. Vean cuál es la variable, identifiquen claramente la variable que están observando, vean los estados, vean bajo qué parámetro están observando esa variable aleatoria y también identifiquen claramente cuál es el paso, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. ¿Se ha entendido bien, jóvenes, cómo se analizan estos criterios? ¿Se entendió bien, jóvenes? Inge, en el caso de la variable, se podría tomar, digamos, como binario, igual si es que, digamos, pudiera adquirir una nueva computadora o un nuevo equipo, poniéndole uno y digamos, si es que no pudiera, si es que no puede adquirir o poniéndole, digamos, un cero, digamos, entre uno y cero, ¿se podría o es que también no, o no se podría directamente? Bueno, interesante la pregunta. A ver, ¿en qué casos utilizábamos variables binarias? A ver, podríamos darle un valor a la variable. En este caso, estamos hablando de estados, ¿no? Esos estados se traducen en un computador M1, M2, M3. Eh, la variable como tal va a tener un comportamiento. En un momento va a tomar el valor de M1, o sea, va a significar M1. Si tú quieres parametrizar de alguna manera y decir, cuando sea M1 va a tomar el valor de 1, ok, se puede hacer o no. Cuando sea M2 va a tomar el valor de 2 y cuando sea M3 va a tomar el valor de M3. Si cambio de computador voy a tener el valor de 1, si no cambio de computador va a tener el valor de 0 y sí puedes parametrizar de esa manera, ¿no? Pero en este caso, digamos, lo que nos interesa es ver bien los estados, ¿no? Los estados. Ahora, esta variable de hecho tiene un comportamiento aleatorio, puede ser M1, luego M2, M3, M1, M2 y así sucesivamente, ¿no? Eh, Traducir esto en una distribución o tratar de explicar con una distribución de probabilidades es interesante, ¿no? Ahí está el reto, ¿no? Y por ahí va tu pregunta, que puedes expresar utilizando variables binarias o puedes utilizar una función de distribución de probabilidad, que es lo que básicamente se hace en estos casos para explicar el comportamiento de la variable, ¿no? ¿Se entendió?
Sí, sí, Ok, entonces pasamos a armar la matriz de transición. Armamos la matriz de transición. Lo que voy a hacer es volver un poco más pequeña esta parte. Eh, La matriz de transición siempre es cuadrada, como les he mencionado en la sesión teórica. Y en la matriz de transición, en la primera columna y en el primer renglón, siempre van los estados de la cadena de Markov. En este caso tenemos el estado M1, tenemos el estado M2 y tenemos el estado M3. Lo mismo en el primer renglón van a figurar M1, M, M2 y M3. Y listo. Hablamos que tenemos esta matriz de transición. Es una matriz de transición de un paso, ¿no? ¿Por qué de un paso? Porque me da las probabilidades de migrar de un estado inicial a otro estado, ¿no? A un estado final en un lapso de tiempo de 2 años. Y yo dije que el paso es de 2 años. Entonces, esta es la matriz de un paso. Si quisiera hablar qué es lo que pasa en 4 años, ¿de cuántos pasos estaría hablando, jóvenes? 4 años. Sí. Si quisiera ver qué es lo que, qué modelo de computador tiene en 4 años, ¿de cuántos pasos estoy hablando? Si sabemos que un paso equivale a 2 años. A ver, veamos el chat. En el chat tenemos algunas opiniones. 4 años, sí, definitivamente, o sea, son 4 años, pero acá estamos hablando en pasos, ¿o no? Nuevamente, si decimos que el paso es 2 años, o sea, que en 2 años migra de un estado a otro estado, porque renueva cada 2 años, no lo hace cada año. Si quiero ver el estado en 4 años, significan 2 pasos, ¿o no? Porque un paso es 2 años. Por lo tanto, 4 años representarían 2 pasos. Entonces, voy a darle el formato acá en la tablita. Bueno, es una matriz de transición en realidad. Voy a colocar ese tipo de formato y listo. ¿Qué es lo que contiene esta matriz de transición? Esta matriz de transición contiene las probabilidades de migrar de un estado a otro estado. Entonces ahí nos interesa el enunciado del problema, porque dice, por ejemplo, el profesor puede elegir de entre 3 modelos, M1, M2 y M3. Si el modelo actual es M1, la siguiente computadora puede ser M2 con una probabilidad de 0,2. O sea, me está diciendo, aquí les voy a marcar con el cursor, si tengo una M1 y la siguiente computadora es M2, entonces voy a marcar migrar de M1 a M2, o sea, de M1 estoy yendo a M2, puede darse, sí, con una probabilidad de ¿cuánto? De 0,2. Entonces, en esa posición coloco la probabilidad de 0,2. Lo que me dice es que la probabilidad de migrar de una computadora M1 a una computadora M2 es el de 0,2 o del 20%. O M3 con probabilidad de 0,15. O si tienes una M1 para que migres a una computadora M3, acá lo que me está diciendo es que la probabilidad es de 0,15, por lo tanto voy a colocar ese valor de 0,15. No tengo este valor, ¿no? No tengo este valor, pero puedo calcularlo porque ya les dije, la sumatoria de los renglones siempre tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, ¿cuál sería esta probabilidad? Si la suma del renglón tiene que ser 1. ¿Cuánto sería, jóvenes? Veamos el chat. 0,75. Sus compañeros dicen 0,75. 0,15 más 0,2 es 0,35. En realidad es 0,65, ¿no? Correcto. Entonces, calculan de esa manera, ¿no? Calculan de esa manera. Ahora, veamos el enunciado. Si el modelo actual es M2, o sea, estoy acá, mi modelo actual es M2, las probabilidades de cambiar a M1 y M3 no, son de 0,6 y 0,25 respectivamente. O sea, que cambia una M1 es de 0,6 y que cambia una M3, acá está, es 0,25 respectivamente. Nuevamente no me dan la probabilidad de migrar de M2 a M2, o sea que cambie por una misma, como por un mismo modelo de computador. ¿Cuánto saldría entonces acá? Porque se sabe que el renglón tiene que sumar 1, ¿no?
¿Cuánto sale, jóvenes? Revisamos el chat. 0.15. Porque esto me saldría 0.85 y de hecho esto es 0.15 y este renglón va a sumar 1. Este renglón también suma 1. Y por último, vamos con el enunciado. Pero si el actual modelo es, el modelo actual es M3, entonces las probabilidades de comprar los modelos M1 y M2 son de 0.5 y 0.1 respectivamente. O sea, tienes una M3, la probabilidad de que cambies a una M1 es 0.5, como dice el enunciado, y que cambies a una M2 es de 0.1. Nuevamente no me dan la probabilidad de migrar al estado M3. Su compañero dice 0.4, ¿no? Correcto. Y acá vamos a tener 0.4 y listo, ¿no? Esa es mi matriz de transición. He identificado claramente cuál es la cadena de Markov. Esta es la variable, estos son sus estados, este es el paso y su matriz de transición. La matriz de transición donde se marcan todas las probabilidades de migrar de un estado inicial a un estado final. ¿Cuáles son los tres estados posibles? M1, M2 y M3. Y bueno, vemos todas las probabilidades de ir de un estado inicial a un estado final. Acá vamos a hacer algo interesante. Ya para terminar esta parte voy a graficar la cadena de Markov. Vamos a hacerlo acá. Vamos a tener M1. Listo. Como estábamos viendo en este ejemplo, vamos a graficar la cadena de Markov. Entonces, en los nodos tienen que estar los estados de la cadena. Tenemos tres posibles estados. Acá se está marcando. M1, M2 y M3. Entonces, acá pueden darse migraciones de un estado a otro, ¿no? Podemos marcar esas migraciones de un estado a otro en realidad, ¿no? A ver, vamos a intentar utilizar este tipo de conectores y puedo ir del estado M2 al M1, sí, pero también puedo ir, aquí está el estado M2, M1, también puedo ir de este estado M2 al estado, vamos a tomar, también puedo ir del estado M3 al M1, se da la migración de este estado a este estado también. También se va a dar la migración de este estado a este otro estado. Bueno, vamos a hacer un poquito para que se vea mejor. ¿Qué más? Puede darse la migración de este estado y también puede darse la migración de este estado a este otro estado, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos? Podemos migrar también de un estado M3 al mismo estado M3. Voy a ponerlo un poco más pequeño para que me dé la posibilidad de ver. También puedo migrar de un estado M1 al mismo estado M1. Y por último, también puedo migrar de un estado M2 a otro estado M2. Entonces, estas son las relaciones que existen en nuestra cadena de Markov. De hecho, podemos tener este tipo de relaciones. Miren, están expresadas en esta tabla. Por lo tanto, vamos a insertar un cuadro de texto. Por ejemplo, la probabilidad de ir de M2 a M1
de M2 a M1, al estado de M1 es de 0.6, ¿no? Podemos colocar ese valor de 0.6. Esta probabilidad es de 0.6. De ir de M1 a M2, de M1 a M2 es 0.2, como pueden ver, es 0.2. De ir de M1 a M1 es de 0.65. Voy a colocar 0.65. Ir del estado M1 a M3 es 0.15. 0.15. Ir del estado M3 al estado M1 me sale 0.5. 0.5. Ir del estado M2 al mismo estado M2 es 0.15. Al estado M3, al mismo estado M3 es 0.4, de hecho. 0.4. Ir del estado M2 al estado M3, que ya tenemos acá, M2 a M3 es 0.25. Ir del estado M3 al estado M2, M3 a M2, me sale 0.1, ¿no? Listo, ¿no? Esa sería la gráfica de mi cadena de Markov. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Algo que no se haya entendido bien. Les escucho. Vamos, jóvenes, sus opiniones, o está completamente claro. Inge, una consulta, digamos, en lo que es donde está ese vector, donde está el M1, M2, M3, sí o sí es que tiene que sumar uno, o habría, digamos, en algunos casos que se podría, digamos, dar que puede sumar más de uno, o sí tiene que ser uno, esa duda, no sé si me puede aclarar, ingeniero. Ok, sí, siempre tiene que sumar uno el renglón, ¿no? Y te explico por qué, ¿no? Voy a posicionar en este momento el cursor en esta parte. Mira, este es el renglón de M1. O sea, me está diciendo que estamos partiendo, siempre partimos de estos estados iniciales, ¿no? Tenemos estos estados iniciales. Acá se plantean estos estados iniciales. ¿Qué significa? Que de M1, que en ese momento tener a una M1, puedo migrar a M1 también, a M2 y a M3. Si te das cuenta, acá se están considerando todas las posibilidades de los estados a los cuales puedes llegar, ¿no? O sea, no hay otras posibilidades adicionales. Por lo tanto, si estamos hablando de que acá figuran todas las posibilidades de migrar a los estados a los cuales puede ir la cadena, no hay otros adicionales. La sumatoria de esas probabilidades tendría que ser igual a 1, ¿sí o no? Definitivamente, Sí, porque considera todas las posibilidades que tienes. Todas las posibilidades, la sumatoria de todas esas posibilidades, la sumatoria de sus probabilidades, de hecho, tiene que dar igual a 1, ¿no? ¿Por qué razón? Porque justamente eh, considera todas las posibilidades, ¿no? Entonces, esa es una justificación, de hecho, para que los renglones siempre sumen igual a 1, siempre sumen igual a 1, ¿no? Eso les da la posibilidad de estimar las probabilidades que no disponen, eh, como se han dado cuenta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si ahí no hay... está bien. Ok, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay algo que no se haya entendido o está todo completamente claro? Bueno, parece que todo está claro. Voy a cerrar acá la grabación de este primer ejemplo para que lo tengan. Puedan disponer en la red, ¿no?